Me llamo David Márquez, he sido el moderador y de alguna forma también el conceptualizador de las jornadas profesionales que hemos tenido la semana pasada aquí, de IOA. Son unas jornadas profesionales que están organizadas por Artecale, Selección Artecale, y que están contenidas dentro de lo que es la programación de Corea Soca. Estaban destinadas a congregar a profesionales del mundo de las artes de la calle y trabajar conjuntamente con ellos y con unos ponentes que hemos traído la articulación de una serie de reflexiones y de pensamiento en torno a las artes de la calle. Y más o menos lo que hemos dedicado es alrededor de unas 8 horas, entre 2 días, y yo lo que vengo a hacer aquí es a presentaros una especie de conclusiones, porque en definitiva concluir de una forma lógica y comprensible lo que tanto se habló durante los 2 días de la semana pasada, pues resulta un poco complicado. Bueno, en cualquier caso, comenzaría diciendo que cuando empezamos a pensar sobre cuál era el contenido que teníamos que darle a las jornadas, sobre todo lo que yo planteaba era la forma de articular un nuevo relato, una nueva forma de hablar de las artes de la calle que pueda ser más próxima a algo que llevaría al optimismo, a una visión mucho más optimista, que más a un planteamiento quejicoso, ensimismado, analítico de nosotros mismos. Entonces, por eso, cuando empezamos a plantearlo, lo que propuse es una serie de ponentes, una serie de articulación de temas que fuesen en ese sentido. Y de alguna manera, primero lo que visualizamos es que había que analizar de qué manera las artes de la calle contienen valor social o dan valor social, en lugar de hablar de aquello que venimos hablando mucho en cultura, que es el impacto económico, sino más bien hablar, por oposición, del valor social que las artes de la calle generan. Y para eso pues invitamos a María Velasco, que es una profesora de Políticas Públicas de la Universidad Complutense, y a Xavier Fina, que es un consultor cultural proveniente de Barcelona, además de haber tenido bastantes responsabilidades como gestor cultural. Y luego el otro tema, para el otro día, era de qué manera podíamos establecer un nuevo relato a partir o con los medios de comunicación. Y aquí nos centrábamos en un ámbito mucho más concreto de los medios de comunicación, que son los nuevos medios de comunicación digitales, porque considerábamos que ahí había una brecha que queríamos entender y que quizás por ahí, porque hoy en día es donde mejor periodismo cultural se está haciendo, pues lo mismo podíamos establecer algún tipo de colaboración en el futuro. Y en ese sentido pues invitamos a Lucía Lickmaen, que es una periodista y activista cultural proveniente de Madrid, y a Ana Peñares, que es una periodista y divulgadora de las artes de la calle de Barcelona. Como insisto, que la idea era pedirles que de alguna manera desde las dos temáticas pues pudiéramos articular una serie de reflexiones en positivo. Y para hacerlo lo que habíamos propuesto era esencialmente primero que uno de los ponentes haga una visión general y luego otra de los ponentes que hiciese un aterrizaje más concreto en las artes de la calle. Ese es un poco el diseño como quedó. Y ahora ya meto mi primera cuña para deciros que hemos contado con la relatoría gráfica de Josune Urrutia, y los dibujos que ha hecho Josune los podéis ver también, están aquí expuestos. Yo me voy a basar en ellos, pero no quiero tanto que los leáis, porque siempre tendréis ocasión de volverlos a leer cuando queráis, sino me apoyo en ellos para hablaros de algunos de los conceptos que ellas hablaron. Así que vamos, María Velasco. Voy a hablar del primer tema, este que os he dicho, del valor social. María Velasco lo que nos aportó fue sobre todo una serie de conceptualizaciones que eran muy pertinentes, porque María lo que nos decía es que muchas veces cuando hablamos de cultura no sabemos muy bien de qué cultura hablamos, cada uno tiene una idea de cultura, entonces había que acotar que para la hora de empezar a hablar de temas concretos como es el valor social de las artes de la calle, pues quizás teníamos que empezar a acotar por en dónde se encuentran, qué es eso de las artes de la calle, y después hablar de qué es dar valor y qué es dar valor social, o qué es lo social que tiene de valor. Y por eso ella poco a poco hizo una serie de acotaciones de estos términos, esencialmente
del concepto de valor, del concepto social, de arte de la calle y del concepto de cultura. Y os voy un poco a centrar. Aquí, esto es un gráfico que de entrada a lo mejor nos puede servir para la vida general. Ella nos decía que para los que trabajamos en el mundo de la cultura puede sernos muy útil porque nos presentó las tres acepciones, los tres conceptos que puede tener la acepción cultural, la acepción de cultura. Hablaba de ese primer círculo más pequeñito, más restringido, que es el de los conjuntos de conocimientos concretos, que en definitiva es lo que nosotros somos. Es decir, es esa cultura profesional, es esa cultura de lo que nosotros trabajamos, de los productos que generamos, de los artistas con los que trabajamos, eso que nosotros entendemos como cultura en nuestro mundo europeo occidental, es ese círculo más pequeñito. Luego existe otro concepto que es quizás el que utiliza más la sociedad en general, que es mucho más amplio, que ella denominaba como las prácticas y expresiones de creación del medio vital, y eso correspondería a algo más con un concepto sociológico de cultura. ¿Qué es cultura? No solamente lo que hacen los artistas y los mediadores culturales o los productores culturales, sino además todo aquello que la sociedad hace para entender y relacionarse con esos elementos culturales o aquello que configura como socialmente o culturalmente una sociedad diferente. Y después está un tercer núcleo que era el todavía más amplio, que corresponde ya con el antropológico. ¿Qué es cultura? Pues cultura, en definitiva, puede ser absolutamente todo. Entonces, teniendo en cuenta que podemos tener diferentes grados de entender lo que es cultura, ella nos pedía que intentáramos siempre tener como referencia este gráfico, porque en definitiva esto nos va a ayudar a conceptualizar y a movernos o a dialogar con otra persona en cuanto a ese concepto de lo que culturalmente estamos haciendo. Entonces, como las artes de la calle, que es de lo que estamos hablando, había que ubicarlas, María nos dijo que ella veía que las artes de la calle ni pertenecen a ese círculo más pequeñito que es el de la cultura de producción, la que nosotros hacemos, porque es algo más, porque traspasa esas barreras, ni tampoco pertenece al concepto antropológico, sino que está en un medio camino y a veces participa tanto de la cultura, por decirlo de alguna manera, más pura, como también por la cultura entendida como algo mucho más antropológico. Y por eso ella pues, hablaba de que estaba a medio camino entre ambas. Y eso no es de extrañar, es decir, sabemos que las artes de la calle también tienen una relación con lo festivo, como tiene una relación con la producción o con el crecimiento cultural más profundo, ¿no? Después, en cuanto al concepto de valor, ella nos dijo que existían dos formas de atribuir valor. De generar valor, de pensar en el concepto de valor. Una que es el concepto de atribución, de atribuir valor a algo, que es mucho más direccionalmente y que ella definía pues como cuando lo que se observa es lo que ha causado determinados impactos. Es decir, esto entendéis en la forma del gráfico, se atribuye valor, si yo te aporto este cuaderno, lo que te doy es un valor, algo muy concreto, te lo atribuyo. En cambio, había otra forma de pensar el concepto de valor que era el de contribución. Y el de contribución es no tanto esa forma unidireccional de causar unos determinados impactos, sino, como ella denominaba, intentar fijarse en aquello que ayuda a causar unos determinados impactos. Es un poquito más no unidireccional, sino más poliédrico. Son muchas cosas las que terminan añadiendo valor a las cosas. Y ella nos decía que precisamente esa otra forma de concebir el concepto de valor, la de contribución, es la que le resultaba mucho más útil para analizar el valor social de las artes de la calle. La medida que contribuyen, no es que den valor, es que contribuyen a generar valor junto con otras cosas. Y ella me explicaba aquí solamente 4 ideas. Uno, porque contribuyen a lo común, a lo que es de todos, a lo que es compartido por todos. Porque las artes de la calle también contribuyen a interpretar nuestro medio vital. Nos ayudan, de alguna forma, a relacionarnos con el entorno urbano en el que estamos, o el entorno más del espacio físico en el que vivimos. También las artes de la calle contribuyen a unas prácticas
que reinventan la fiesta. La fiesta en el sentido como el modo más antropológico de generar una serie de bienestar entre todos nosotros. Y también las artes de la calle contribuyen a afirmar la importancia de lo que no es privado, porque ponen en valor precisamente aquello que es público. Estas son como, grosso modo, algunas de sus conclusiones finales, en el caso de María. Ahora yo iría a Xavier Fina, porque Xavier Fina, en su bloque, el de valor social, lo que nos habló es de un aterrizaje mucho más concreto en el mundo de las artes de la calle. Mientras que María venía a hacernos estas conceptualizaciones, Xavier nos venía a decir una serie de premisas muy concretas sobre el valor que tienen las artes de la calle. Empezó de una forma un poquito más provocativa, porque en definitiva él dice que si las artes de la calle cuentan hoy en día con un mayor, si no prestigio, sí atención por parte de la sociedad, es porque es fruto también de la crisis. Es decir, la crisis ha llevado a que las artes de la calle se vean como una opción utilizable en cuanto a políticas culturales, cosa que a lo mejor hace no tanto tiempo no era tan así. Quizás la crisis ha puesto en valor precisamente el propio valor intrínseco de las artes de la calle. Esto fue un poco su idea de partida y luego nos llevó a una especie de decálogo que él consideraba que eran los puntos fuertes que tenían las artes de la calle. Pero de eso no voy a hablar ahora, porque ese decálogo es el que hemos utilizado para elaborar como una especie de declaración o de conclusiones a modo de declaración, que ahora voy a aprender sobre ellas y que me ayudan muy bien a resumir, o que nos ayudarán a todos a resumir quizás algunos de los puntos claves sobre los que las artes de la calle tienen cierto valor. Entonces, veis ahí que esa es la diapositiva, ahí la tendréis también expuesta, allí al final, pero volveremos sobre ello. Al día siguiente estuvimos hablando del otro bloque, el de cómo generar un nuevo relato con los medios de comunicación sobre las artes de la calle. Y invitamos a Lucía y, como os decía antes, a Aida Pallares. Lucía es periodista, viene de Madrid, y Aida Pallares viene de Barcelona. Lucía lo que nos aportó fue quizás una visión un tanto negativa, tanto pesimista del mundo del periodismo cultural. Lo hizo muy bien, porque en definitiva todos pensamos desde nuestro ámbito que el periodismo no nos hace caso, el periodismo está a las suyas. Pero claro, el periodismo o el mundo de la divulgación periodística tiene muchos niveles. El mundo de la divulgación periodística escrita, de los medios como El Correo, El País, El Mundo, etc., todos los grandes diarios, es una forma de hacer periodismo, y nosotros lo que nos estábamos fijando era en esa otra forma que está surgiendo a través de los medios digitales. Los nuevos medios que solamente son digitales, vamos, que no tienen ningún tipo de plasmación en papel. Y ahí ella es una experta, porque lleva ya muchos años trabajando en esos medios como Diario.es, El Confidencial, también en Google, en varios medios digitales, y tiene un conocimiento de ellos de tal manera que nos vino a hacer casi como si fuese una clase magistral sobre los puntos débiles del periodismo cultural hoy en día. Lo cual nos llevó a pensar que realmente no estamos tan lejos, es decir, es casi fue como exponernos el punto por el cual empatizábamos, ¿no? Porque conseguíamos entender las dificultades en las que muchas veces los buenos periodistas se encuentran para poder trabajar el periodismo cultural. Y nada, ella, pues aquí hay algunas de las ideas que nos explicaba, es decir, que el periodismo cultural hoy en día en los medios digitales pues incurre en muchísimas malas prácticas, muchísimos vicios informativos. Quizás porque van en cuanto a la inmediatez del medio, en cuanto a que también utilizan un periodismo que es mucho más emocional que objetivo, es decir, buscan más conectar con el interlocutor o con el lector a través de la emoción, a través de la opinión, que realmente con el análisis subjetivo de las cosas. Y nos dio múltiples ejemplos. Recurrimos una serie de ejemplos de diferentes medios en los cuales vimos que realmente lo que se nos presenta como información, en definitiva, no es información.
sino que es mucho más un producto que un medio digital, que es una empresa, produce para intentar vender, para intentar de alguna manera subsistir. Y eso, en eso no se distancian mucho de los antiguos medios de comunicación, solo que para ese fin, que es el de obtener beneficios, utilizan otra serie de recursos mucho más claros en el mundo digital. Y de ahí pues incluso nos explicaba pues, ciertos datos como que cerca del 80% de las visitas que los medios digitales tienen a sus páginas web vienen de redes sociales, especialmente Facebook. Y todos pensamos que nos conectamos a Internet, bueno, no todos, pero dice que tenemos en nuestra imagen la idea de que queremos consultar algo sobre cultura y nos conectamos a eldiario.es y miramos. Pues eso no es así. Realmente lo que leemos, lo leemos porque lo hemos visto en el muro de algún amigo en Facebook que nos ha llevado, o alguien nos lo ha recomendado, o el propio algoritmo de Facebook nos lleva a ese contenido. O nos explicaba también pues, cómo hoy en día también se mide la temperatura de los medios, de la lectura de información en lo digital, es decir, que los medios se dejan guiar por el cuánto tiempo pasas leyendo una página web o por dónde más lees. Es decir, eso hoy en día se puede saber. Es decir, hoy en día los medios de comunicación digitales saben exactamente en qué párrafo te detienes y en qué párrafo ni llegas ahí, ni lo lees. Entonces todo eso lleva a que el medio de comunicación digital pueda de alguna forma adaptar su estrategia a la comunicación más efectiva en términos de rentabilidad económica. Y eso, llegaréis a la misma conclusión, que nos dista mucho de lo que es una comunicación objetiva en términos de periodismo cultural. Bueno, pues como estas ideas, pues aportó muchas otras parecidas, es decir, fuimos analizando un poco todos esos vicios que tienen los medios de comunicación digital. Y claro, llegábamos un poco pues, a esa situación de decir, bueno, sí, y además es que se pasó todo el tiempo y dijimos, pero bien, ¿y ahora qué nos proponen? Sí, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Y ahí se quedó, decía, tuvimos que luego llegar al debate para que empezaran a aparecer más proposiciones, u otras proposiciones mucho más propositivas, para la redundancia. Y volviendo también un poco a aterrizar el tema sobre el mundo de las artes de la calle, ya que Lucía nos hacía una visión mucho más general, Aida Pallarés, que además está terminando un libro sobre la historia de las artes de la calle en Cataluña, nos explicó alguna serie también de percepciones que ella tiene de cómo trabaja y sobre todo empezó ya a darnos algunas ideas más propositivas. Y ahí luego ya comenzamos con algunas ideas concretas. Y Aida Pallarés de alguna forma sí que nos hablaba de que en realidad se quejaba mucho más como una periodista de estas de calle, no tanto como lo hacía Lucía, que criticaba al medio, sino ella más criticaba al entorno en donde trabajaba. Y criticaba pues eso, que muchas veces los artistas o las compañías no hacen llegar bien la información, que ella como periodista se encuentra con muchas dificultades, que además comunicar las artes de la calle es mucho más complejo y complicado que comunicar la producción o la programación de una sala, porque una sala es espacio, tiene continuidad, tiene una temporalidad muy concreta. Las artes de la calle son más efímeras, imposible, es decir, ocurre en un minuto concreto y ya está. Eso es mucho más difícil de comunicar y esto es lo que ella intentaba transmitirnos, de que quizás la información como le llega a un periodista no es la mejor de las posibles para poder hacer un buen trabajo como periodista. Y luego ya ella pues empezó a aterrizar y a hacernos alguna serie de propuestas más concretas. Y yo no solo aquí tres, algunas de las tres propuestas concretas que nos hacían las dos, en tanto que opciones de trabajo o cosas que se podrían hacer. Una de ellas era, aquí hablo lo de trabajar con influencers, cuidarlos, mimarlos. Aquí, esto venía más de Aida Pallarés, hablando de una experiencia que existía en Tárrega, que eran los vermuts y los vermuts profesionales, en los cuales pues, también pueden invitar a una serie de profesionales del mundo de la comunicación para
reducir la distancia que pueda existir entre el sector y el periodista. Luego también hablaban de los influencers, que son ese tipo de personas que tienen mucha capacidad de influir en el mundo de las artes, en el mundo de las redes sociales. Y de alguna forma decía que quizás si los involucráramos, si pudiéramos invitar a nuestros festivales, a nuestras programaciones, un número concreto de ciertas personas que tienen mucha influencia en las redes sociales, puesto que la mayoría de la comunicación se genera a través de las redes sociales, pues podríamos tener otro impacto diferente, podríamos alcanzar unas audiencias algo mayores. Y sobre todo eso tiene que ver pues, con cuidarlos, con darles más atenciones, con estar pendiente de ellos, etc. Algo que genera una cierta controversia entre la gente que estábamos allí, porque en definitiva significaba privilegiar a una serie de personas por encima de otras y quizás también eso distorsionar de una forma lo que es el flujo de la información. Utilizáramos técnicas de guerrilla. Y ponía un ejemplo concreto. Técnicas de guerrilla es no hacer lo que convencionalmente se viene haciendo, sino buscarte una forma totalmente diferente de hacerlo y ver qué pasa. Entonces aquí ella utilizaba este ejemplo en el que ella participó, que es el cartel del Primavera Sound. En el año 2015 un grupo de chicas cogieron el cartel del Primavera Sound y borraron los nombres de todos aquellos grupos y artistas que no eran mujeres. Se quedaron con que solamente estos eran mujeres. Y comparado con el cartel original, pues era clamoroso la diferencia. Y a partir de ahí se generó toda una crítica cultural sobre qué diantres estáis haciendo con la programación de este festival, que no sois ni remotamente queréis ser paritarios. Que tenían una chica en el grupo. Eso es. No era ni cantante chica. No, es que solo esos grupos tienen una chica en la banda. Entonces, claro, y no eran las distribuidoras. Trabajado así, ya es en sí un tema de crítica cultural. Es una forma en la cual el periodista puede trabajar y puede contar algo. Y ese era un concepto que luego nos era muy útil. En definitiva, lo que las dos llevaban a concluir es que el trabajo sencillo de copiar una nota de prensa, eso realmente no es un trabajo del periodista, o no debería ser el trabajo del periodista, sino que un periodista cultural lo que debe preocuparse realmente es de pensar en los contenidos, en pensar un relato, algo que contarle al lector, y que de esa manera es como realmente podía llegar mucho mejor y crear una serie de contenidos que no sean los meramente divulgativos o de venta de productos. Y bueno, esto es otra de las conclusiones que nos acercaban. Y otra propuesta era la de utilizar mucho más nuevos recursos en el mundo de la comunicación. Son vídeo, Twitter, mucho más estas cosas que nos cuestan mucho porque estamos más anclados en la cultura del papel o la cultura escrita, pero que en definitiva hoy son mucho más efectivos. Hacer microcápsulas de vídeo o presentaciones cortas o utilizar alguna de las potencialidades que te pueden dar una de las redes sociales. Eso amplifica el impacto que podemos tener en medios de comunicación y sobre todo la forma de controlar el cómo contamos las cosas. Bueno, pues estas fueron un poco algunas de las ideas que nos propusieron y decía antes que no contaba lo que eran las conclusiones o la mayor aportación que nos hizo Xavier Fina porque quería utilizarlas para acabar como una especie de declaración o de manifiesto, que no la he llamado aquí declaración de la IOA, en el cual se reconoce el valor social de las artes de la calle, que resume, esto es como él decía, los 10 mandamientos, resume un poco todo lo que veníamos hablando estos días. Entonces, los voy a ir pasando. Ahora aprovecho otra cuña para deciros que lo que hemos hecho también es imprimir esta declaración en papel, donde se desarrollan algunas de las ideas y que a partir de aquí Artecale seguramente que estaría dispuesta a darle divulgación y puede ser como un corpus intelectual sobre el que basar algo nuestro trabajo, la forma de darle valor al trabajo de las artes de la calle. Pues uno de esos puntos es que las artes de la calle contribuyen a la democratización de la cultura, en la medida en que el acceso es
horizontal. Son también un claro ejemplo de democracia cultural, en la medida que cualquiera puede participar o no. Generan un espacio de participación. En definitiva, lo que vemos aquí es un espacio en el cual la gente participa más o menos, está, se reconocen, se miran, vemos un espacio reconocido. Transforman la experiencia física que se tiene en el espacio público. Normalmente uno puede estar cansado de pasar por debajo de un puente oscuro o al lado de un puente que no lo percibe nada más que como un espacio que atemoriza, y en cambio la manifestación de artes de la calle lo puede transformar totalmente. Eso o cualquier espacio, cualquier plaza. La plaza puede ser dura, pero en definitiva le estamos dando toda una resignificación. Activan una proyección del entorno. Este es el caso de Leioa, es decir, mucha población del entorno de Bilbao no tenía ni mucha mayor atención sobre lo que es Leioa. En cambio, desde que se celebra la feria, Leioa consigue una proyección fuera que antes no la tenía. Por no hablar, por ejemplo, de otro ejemplo, de Tàrrega, un pueblo de la comarca agrícola del interior de Cataluña. Tàrrega está en el mapa cultural totalmente, porque lleva organizando a través de su Festival de Artes de la Calle, como sucede en las Artes de la Calle, desde hace años. Permite generar intensidades culturales. Este también es el caso de Tàrrega, es decir, en definitiva, o aquí, es decir, en definitiva, tú puedes hacer nada más que una programación de exhibición durante 4 días, pero quizás, si quieres avanzar algo más, porque las artes de la calle te lo permiten, puedes generar otro tipo de intensidades. Eso pasa por producir, por acoger compañías en tiempos diferentes a los de la propia exhibición. Y las artes de la calle lo permiten. Activan y conquistan nuevas centralidades culturales. Donde antes no había nada, una comarca agrícola, ahora hay un festival de referencia a nivel internacional. Donde Leioa no había nada más que paredes duras, ahora hay una feria con total relevancia a nivel estatal. Son herramientas de conformación de la identidad. Esto ni que decir tiene. Es decir, no solamente de la identidad individual, porque alguien puede reconocer alguna de sus identidades, alguno de los artistas o alguna de las propuestas artísticas que te están mostrando, como de identidades colectivas. La medida que se construye un imaginario común. También incorporan y contienen un nuevo talento, y esto en relación a las otras artes es una gran ventaja. Aquí no hay muchos miramientos ante el advenedizo. Alguien puede llegar, puede incorporarse, puede venir de un ámbito totalmente ecléctico o mezcla, y no pasa absolutamente nada. Hay otras disciplinas que son mucho más cerradas, mucho más herméticas. Las artes de la calle tienen ese valor, y es que incorporan a quien venga, son más abiertas. Y después, una conclusión más general es que generan mayor igualdad, en la medida que, precisamente como conclusión de algunas de las ideas anteriores, pues no hay barreras, son más abiertas, y evidentemente esto transmite una serie de valores de igualdad que en otras disciplinas no es tan evidente. Y por último, él acababa con una conclusión, y nosotros la recuperamos porque creemos que es así, y si no basta con asistir a cualquiera de los espectáculos, es que son fuente de felicidad colectiva. Algo que parece un poco hippie como concepto, en definitiva es obvio. En definitiva es obvio, pero hay que ponerlo en valor, porque eso es una de las cosas de valor social. Parece que no lo podemos medir, pues no sabemos cómo argumentarlo, pero es un argumento que se puede utilizar. Y bueno, y entonces como llegamos a esta conclusión, en definitiva, al final, pues lo que hicimos es mostrar también nuestra propia felicidad, que aquí ya voy concluyendo, y es que todos los que asistimos, pues estamos especialmente contentos del resultado de una serie de conclusiones que nos parecen útiles, que son útiles sobre todo a la hora de generar, pues esto que se llama un poco pretenciosamente lo del empoderamiento, que es una forma de cómo concebir que tu trabajo en un entorno mucho más amplio, mucho más social puede ser útil, de qué manera poder incidir con los poderes públicos, de qué manera también comunicar con la sociedad. Todo esto, lo que venimos hablando durante estos 2 días, nos ayudó mucho a eso. Y es algo que todos, o al menos
algunos de los que ahí estábamos, estos cuantos que estábamos allí, estas cuantas que estábamos allí, pues sin tener una idea muy clara o medible de cuánto habíamos adquirido, sí que teníamos la sensación de que habíamos aprendido algunos de estos elementos, ¿no? Algunas de estas ideas. Y por eso concluir con esa declaración nos parecía también útil, porque en definitiva son 10 puntos, 11 puntos, incluimos lo de la felicidad, porque eso debería ser casi como un punto global. Pueden ser muy fácil de manejar a la hora de argumentar frente a quien tengáis que argumentar, frente a un periodista, frente a la sociedad o ante el político de turno, que es el que tenéis que justificar el dinero o la aportación de dinero público que os den, ¿no? Así que yo no me extenderé mucho más, os animo pues eso, a que estos 2 días pues, paséis los dibujos si os apetece, porque esto va a estar aquí expuesto, por ejemplo, si no, siempre estará así. Os animo también a coger los papeles, los tenemos editados entre lenguas, ¿Sí? No voy a ser de otra forma. Y nada, y os animo sobre todo pues eso, a divulgarlos, a reflexionarlos, incluso a criticarlos. Y yo en los 2 días, pues eso, Casco, muchas gracias. Y nada, agradecer por último pues, a las que habéis participado, a los participantes, luego sobre todo pues, a Yosune, porque ha hecho la relatoría gráfica, y bueno, y aquí especialmente pues la Asociación Artecale, que es la que ha hecho posible, Marta, porque es la parte más corpórea de la asociación, y después a Moral Soca por acogerlo, a Jemima, que nos ha estado ayudando mucho, y nada, a todos los voluntarios de Artecale, muchos de ellos que nos han estado ayudando también en cosas muy niñas, pero nos han ayudado. Nada más, disfrutad del resto de los días y nada, sacarle partido a lo que hemos podido hacer.